Hola, hola, ¿qué tal? Qué bueno estar contigo una vez más en el proyecto Reavivados por su palabra para juntos estudiar la Biblia. Hoy, Proverbios capítulo 8. Antes de reflexionar en él, yo quisiera orar contigo. Padre amado, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ahora pedimos tu sabiduría para comprenderla y también para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a reflexionar en este capítulo lindo de la palabra de Dios, ¿verdad? Solo para acordarse, el capítulo 7 que hemos estudiado ayer presenta una mujer inmoral como símbolo del pecado y de las tentaciones que suelen venir a nuestro encuentro. Hoy, la sabiduría es un símbolo del propio Cristo, de Jesús, que es nuestro Creador, que es nuestro Señor, es nuestro Redentor. En el versículo 1 presenta la importancia de la sabiduría y de la inteligencia, que claman. Versículo 1 dice, ¿acaso no clama la sabiduría y alza su voz la inteligencia? La inteligencia nosotros podemos adquirir a través de nuestros hábitos de dedicación, de estudio, ¿verdad? Pero la sabiduría se viene, la verdadera sabiduría se viene a través de una relación íntima con el Señor Jesucristo. Una relación íntima se ocurre cuando nosotros oramos y cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios que fue inspirada por Cristo a través de su Santo Espíritu, nosotros obtenemos algunas bendiciones. Por ejemplo, el versículo 6 y el versículo 7 presenta algunas de ellas. Dice la Biblia, escuchad porque voy a decir cosas excelentes. Voy a abrir mis labios para cosas rectas, porque mi boca dice la verdad y mis labios abominan la impiedad. Entonces, cuando nos encontramos con Dios, la verdadera sabiduría, en la palabra del Señor, encontramos cosas excelentes. Nosotros descubrimos la senda recta, también conocemos la verdad y obtendremos fuerzas para abominar la impiedad. Bueno, además de eso, yo quisiera recalcar también el versículo 22 hasta el versículo 25. El versículo 22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Viste que quien está hablando acá es la sabiduría, ¿verdad? Y la sabiduría dice, antes de sus obras, antes de la creación del mundo, que es el contexto aquí, yo ya existía. Pero aún más, hay una palabra que yo quisiera recalcar que se repite dos veces. El versículo 24 y el versículo 25 dice, yo fui engendrada. ¿Sabes que la expresión engendrada no es que la sabiduría, es decir, Jesucristo, fue engendrado, fue creado antes de la creación del mundo? No. La expresión engendrada también aparece en el Salmo capítulo 2 y el versículo 6 y 7. Y tiene que ver con el nombramiento de un rey cuando empieza a liderar. Entonces, esta palabra engendrar también puede ser traducida como entronizar, nombrar o constituir. En el Salmo capítulo 2 versículos 6 y 7 tiene que ver con el nombramiento de Jesucristo como el Rey de los Reyes. Y acá tiene que ver con el nombramiento de Jesucristo como el Creador del universo. Y de hecho, cuando leemos, por ejemplo, Hebreos, Hebreos menciona que a través de sus manos, Cristo ha hecho todas las cosas. En Juan capítulo 1, por ejemplo, Jesús dijo que estaba con Dios en la creación. La verdad, Él era el Dios de la creación. Así que el mismo Dios que con el poder de su palabra ha creado todo el mundo, este mismo Dios, si nosotros buscamos a Él y lo aceptamos en nuestro corazón, también con el poder de su palabra puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa y crear en nosotros la voluntad verdadera para seguirlo. Pueden darnos la verdadera inteligencia que nosotros necesitamos, como dice Tiago, Santiago capítulo 1
y el versículo 5. Bueno, yo quisiera también mencionarte otras bienaventuranzas que aparecen en el capítulo. El versículo 32 y 34, por ejemplo, repiten la palabra bienaventurado. Bienaventurado los que guardan mis caminos. Bienaventurado el hombre que me escucha. Bienaventurado entonces aquel que lee la Biblia y está dispuesto a practicar sus enseñanzas. ¿Y cuáles son las bienaventuranzas, además de estas que yo ya mencioné, que el capítulo ya menciona en el versículo 6, 7, 8, por ejemplo? ¿Cuáles son otras bienaventuranzas, otras bendiciones? Bueno, el versículo 35 recalca, el que me halle, hallará vida. Y el que peca contra mí, defrauda a sí mismo y camina hacia la muerte. Entonces, el que anda en el camino del Señor, halla vida. Y el que no anda en el camino del Señor, halla la muerte eterna. Pero quiero invitarte para venir acá al versículo 35. El que me halle, hallará vida. Eso es muy, muy importante. Pero tú podrías preguntar, Pastor Evandro, ¿cómo yo puedo hallar a Cristo? ¿De qué manera yo puedo encontrarlo? La respuesta está en el capítulo 8 mismo, en el versículo 17. Dice el capítulo 8, 17, yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es lindo, ¿no? El versículo 35 dice, el que me halle, hallará vida, la verdadera vida. ¿Cómo hallar a Cristo? Buscando a Cristo tempranito, en la primera hora del día. Como menciona Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿no? Buscad en primer lugar al reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que necesitamos vendrán por añadidura. Así que vamos a tener un plan de buscar al Señor a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, en la primera hora del día. Si ponemos como prioridad a Dios, si Él es nuestra primera cita, si Él es nuestro primer compromiso de nuestra agenda, seguramente vamos a obtener fuerzas para vencer, la verdadera sabiduría que transforma nuestro carácter y la inteligencia que necesitamos para hacer buenas elecciones. Yo no sé cómo está tu vida hoy. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero de una cosa yo sé. Dios te ama. Dios quiere cuidar de ti y Él te puede ayudar. El mismo Creador que fue engendrado, que fue nombrado para ser el Rey de los Reyes, el Creador de todas las cosas, como menciona el capítulo 8, desde el versículo 25 hasta el versículo 30, este mismo Creador puede crear una nueva naturaleza en tu vida. ¿Crees en esto? Entonces vamos a orar juntos. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por este lindo capítulo de Proverbios capítulo 8, que nos muestra un Dios que puede transformar una naturaleza destruida en una naturaleza transformada. Un Dios que creó todo por el poder de su palabra y todavía hoy puede transformar nuestras vidas. Queremos entregar todo lo que tenemos en tus manos para que tú puedas guiarnos, conducirnos y transformarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana para reflexionar en Proverbios 9 y ser reavivados por su palabra. Chao, chao.